abordaba sí muchas cuestiones que tienen que ver con todo el tema del análisis económico para dadas diferentes cantidades, ¿verdad? Sin embargo, pueden variar las cantidades, pero ustedes ahí pueden apoyarse, ¿verdad? Sustituyendo los valores que para la prueba estén dadas. Voy a compartir la pantalla. Ahorita sí me está costando un poquito porque voy a estar llevando la pantalla. Permítanme. Ahí seguramente ustedes, compañeros, vamos a ir desarrollando los incisos y pues algunos de ustedes tienen un manejo del tema, ¿verdad? Entonces, si pueden apoyar, ¿verdad? La discusión para que todos pues tengamos participación y pues la idea es que reforcemos conocimientos y los que tienen la oportunidad, ¿verdad? De tener un entendimiento pues de más a profundidad de los temas, pues puede apoyar también en reforzar. La idea es que vayamos aprendiendo todos, ¿verdad? ¿Les parece? Muy bien, Sí, licenciada. licenciada. También, licenciada. Gracias. Me avisa cuando si ya ven la pantalla, por favor. Ya se ve. Sí Listo. se ve. Sí, Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando ahí sí que ítem por ítem hasta donde lleguemos para que... Ay, perdón, es que no puedo ver ambas. Para que vayamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué era lo que se tenía que haber descrito? Como les decía, la oportunidad que tuve de conversar con ustedes la semana pasada, de que sí había un poco de confusión en algunos de los compañeros y compañeras y que algunos pues no tuvieron la oportunidad por el tiempo, que es comprensible, ¿verdad? Es mucha carga de estudios para este semestre y pues algunos lamentablemente no entregaron su laboratorio, pero entonces la idea es que con base a esto, como les vuelvo a mencionar, ustedes tengan insumos para poder reforzar el conocimiento ya de una manera muy puntual, ¿verdad? Porque para eso me imagino que están dado los laboratorios. Entonces iniciamos con el tema de toda la relación teórica del tipo de cambio nominal. Entonces, para esto nos dieron ocho variables que teníamos que determinar, ¿verdad? Cuál era el comportamiento que tenía en función de lo que nos indica, ¿verdad? En este caso, la primera tiene que ver con la reducción del precio internacional del café. Y pues esto básicamente muchos, digamos, sí son más, tienen más redacción, ¿verdad? Sin embargo, la idea acá es que puntualmente podamos ir retroalimentando en función de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Más que la depreciación y el tipo de cambio, de cómo se incrementa o disminuye, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Ver que el tema de lo que nos preguntan tiene que ver con esa información que ya nos dieron. En este caso, la reducción de los precios internacionales en el café, cómo es que nos afecta desde la economía interna, ¿verdad? Según lo que hablábamos, pues los bancos van a recibir menos dólares, dado que va a haber menos exportación de este producto, que como ustedes saben, pues es uno de los commodities que se manejan si lo estamos analizando desde el punto de vista de la economía guatemalteca. Por lo tanto, la oferta de dólares sería menor, ¿verdad? En el nuevo equilibrio
el quetzal se depreciaría y el tipo de cambio incrementa. Se recuerdan que ahí hay una relación, ¿verdad? Inversa, y pues aquí está manifestada. El siguiente inciso, subinciso, es sobre respecto a la caída de la tasa de variación del medio circulante. Y ahí pues determinamos, ¿verdad?, que según la tasa de variación determina el crecimiento económico. O sea, está dado que esto influye en el crecimiento de la economía de los países. En este caso, pues dada esa circunstancia de que cae en la tasa de variación, hay un crecimiento menor, se contrae el crecimiento económico, por ende hay menos dinero en circulación, se reduce la demanda de dólares, lo que hace que el precio de la moneda nacional suba, ¿verdad? Y con lo que conlleva la apreciación de la moneda ante una reducción del tipo de cambio, con lo cual se benefician todos los agentes económicos que importan y pues obviamente, ¿verdad? Se perjudican a los agentes exportadores y la actividad turística. Entonces, esa, digamos, es la respuesta que ustedes tienen que ir considerando dado esta variable, ¿verdad? Está luego el incremento del Producto Interno Bruto per cápita en Estados Unidos. Acá pues el análisis va relacionado a que el crecimiento externo, ¿verdad?, de un país que tengamos relación económica, pues hace, ¿verdad?, que haya una mayor demanda de algunos servicios e insumos a economías externas. En este caso, para Guatemala, pues sabemos nosotros que si hay un crecimiento económico en otros países, pues nosotros la ventaja que tenemos es que ofrecemos actividades turísticas, por lo tanto, pues nos vemos beneficiados desde ese punto. También, si la economía de Estados Unidos crece, por ende hay mayor demanda, ¿verdad?, de bienes y servicios. Y en este caso, el tipo de cambio se reduce, ¿verdad?, porque hay una inyección de dólares en la economía. Y ustedes saben que ante esta situación, el tipo de cambio se reduce con una apreciación del quetzal. Entonces, eso es para este inciso. Luego tenemos la caída de flujos en las líneas de crédito provenientes del exterior a la economía interna. Partimos partiendo, ¿verdad?, que son fuentes de financiamiento externo que permiten a los agentes económicos de la economía interna el acceso a recursos financieros para invertir, consumir o pagar deuda, por lo que la caída implica menos oferta de dólares y una mayor demanda de quetzales, generando así, ¿verdad?, a lo cual ustedes, dependiendo del análisis que tengan, lo puntual es que se tiene un alza en el tipo de cambio y esto pues ya saben que conlleva a la depreciación de la moneda nacional o de la moneda que estemos analizando. Si se dan cuenta, pues llevamos algunas que tienen que ver más con la reducción de, ¿verdad?, la caída, que son sinónimos, y cómo es que el comportamiento del tipo de cambio y eso va de la mano, ¿verdad? La apreciación en una caída, en un tipo de cambio que se reduce. Luego tenemos el incremento del monto de remesas familiares. Si ustedes tienen ahí sus laboratorios, pues sería bueno, ¿verdad?, que vayan ahí tomando nota de dónde es que tienen que ir como corrigiendo. El aumento en la oferta de dólares en el país implica que existan más dólares disponibles que nos permite comprar más quetzales, ¿verdad?, generando una apreciación de la moneda. Es decir, el tipo de cambio nominal disminuye. Obviamente hay otras, ustedes pueden retroalimentar mejor cada inciso, ¿verdad?, dependiendo de lo que se puede ir obteniendo de la información. Esto va a ser para efectos del ejercicio, ¿verdad?,
Esto es lo que más puntual, que lo que nos lleva es a tener este dato, que es la apreciación de la moneda, que es lo que más nos sirve, ¿verdad? Para estos ejercicios. Luego, la desaceleración del rubro turístico receptor en Guatemala. Tal como les mencionaba en uno de los incisos anteriores, el turismo siendo una fuente importante de ingresos de divisas a Guatemala, considerando que los gastos en que incurren estos visitantes, ustedes saben que son los alojamientos, transporte, todo el tema de los servicios, básicamente, conlleva, ¿verdad?, una oferta de dólares en el país, lo que implica un alza del tipo de cambio con una depreciación del quetzal. Tenemos luego el tema de la venta de acciones de empresas gubernamentales a firmas transnacionales, donde se tiene que este tipo de transacciones debe ser analizada desde dos vías. Aquí sí, ojo, jóvenes, porque de igual manera cualquiera de los dos argumentos es válido, ¿verdad? Pero lo tienen que argumentar considerando estos dos elementos o estos dos enfoques. Por ejemplo, si la primera, en este caso, ¿verdad?, el análisis se orienta a que una empresa con capital extranjero compra acciones a una empresa gubernamental, su pago por ende es en dólares, lo que deriva una inyección de divisas al país que implica, por supuesto, el aumento de la oferta de dólares, lo que empuja la apreciación del quetzal. En esa misma línea, si la empresa con capital extranjero vende las acciones a la empresa gubernamental, conlleva el retiro de dólares, que implica una reducción de la oferta y por ende la depreciación del quetzal. En ese mismo caso se puede analizar desde una perspectiva de las expectativas. Aquí hay un tercer elemento de análisis, ¿verdad? El tema de la perspectiva de la expectativa que se genera sobre el desempeño que va a tener la economía por esta transacción, ¿verdad? Si la venta de acciones se percibe como una señal de confianza para la inversión extranjera, puede generar mayor demanda de quetzales por parte de los inversionistas, lo que apreciaría la moneda. Por otra parte, si la venta de acciones se percibe como señal de inestabilidad del sector gubernamental, puede generar mayor demanda de dólares por parte de los agentes económicos para resguardar o proteger el riesgo cambiario, ¿verdad?, que conlleva a la depreciación del quetzal. Y luego tenemos el tema del incremento en la tasa de interés en los bonos soberanos locales respecto a los bonos internacionales, tomando en cuenta que estos bonos son los títulos de deuda que emite el gobierno para financiar su gasto. Seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, pues ese es el tipo de mecanismo que se utiliza. Y que estos, pues obviamente se pagan en quetzales. Ante un aumento o incremento en la tasa de interés en dichos bonos, se genera más demanda de quetzales, lo que provoca una apreciación del quetzal y una disminución del tipo de cambio. Como les mencionaba, de los 8, si se pueden dar cuenta, ¿verdad?, tenemos desaceleración, incremento, caídas, y que todo lleva a una relación de apreciación o depreciación de la moneda, ¿verdad? Entonces, ahí está resaltado en negrilla, ¿verdad?, para que ustedes lo vayan considerando, y quizá uno de los aspectos que ustedes pueden ir como considerando es que ante una caída, ¿verdad?, desde el análisis, pues es más lógico que la relación es que se deprecia la moneda. Y si ante un incremento tenemos la apreciación del quetzal. Entonces, ese tipo de relaciones creo que es importante que ustedes lo vayan tomando en cuenta como tips, ¿verdad?, para ir avanzando si es que viene una de estas preguntas, que seguramente que sí. ¿Tienen alguna duda al respecto sobre este inciso, jóvenes?
¿Todo bien, licenciada? De mi parte, De todo momento. claro, licenciada. Está muy bien. Igual se los voy a compartir posterior a que lo veamos juntos, por si tienen alguna observación. Y para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Dentro de sus notas, porque a veces, pues ustedes saben que cuando uno está en exámenes y la experiencia es esa, ¿verdad? Que en mi caso, cuando tuve los exámenes privados, uno aparentemente lleva todos los libros, lleva las notas y todo, pero hay cuestiones que a uno se le pasó, ¿verdad? Que creía que no iban a ser importantes, como este tips que les estaba dando, y resulta pues que eso era lo que venía, ¿verdad? Para desarrollar todo un inciso. Entonces vale la pena que teniendo resúmenes como estos laboratorios, ustedes los tengan siempre a la mano porque puede que les sea de mucha utilidad cuando tengan este proceso de privado, si es que se van a ir por esa vía, ¿verdad? Muchas gracias, Ligda. No sé si alguien levantó la mano o alguien, es que no veo mi pantalla. Si no me hablan, igual que como dice el licenciado, por favor, gracias. Luego, aquí viene la parte ya más de práctica, ¿verdad? Donde se nos dio la ecuación del cálculo del tipo de cambio real. Pues acá ya nos definieron, ¿verdad?, qué era lo que teníamos que identificar, y básicamente esta parte del desarrollo de derivadas que no sé si es lo que se necesita que lo conozcan, o seguramente ya todos lo manejan muy bien, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que ahí está. Algunos me comentaban, ¿verdad?, que habían tenido problemas en algún punto de la derivación. Por lo tanto, acá lo van a tener ustedes para que lo tengan, ¿verdad? Y vean dónde es que se quedaron o en dónde es que tienen alguna dificultad para que lo tengan ya nítido para el martes. Luego, parte de la interpretación, que es de resultado, ¿verdad? Donde estamos obteniendo la tasa de variación del tipo de cambio real, que es un ajuste en la tasa de variación del tipo de cambio nominal por el diferencial de las inflaciones en las dos economías, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengan acá, el desarrollo, que es lo que en clase pues no logramos abordar, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, ya saben que cuando se tenga este resultado o esta ecuación, ustedes saben derivarlo. Luego el inciso 3, que era que había que desarrollar un análisis en relación a los índices de precios al consumidor doméstico y externo, ¿verdad? Para determinar el tipo de cambio nominal. Para eso nos dieron esta información. Acá adicionalmente solo les adicioné esto para que ustedes tengan considerado, ahora que cuando hablamos de precios locales estamos hablando de PI, donde P es los precios, ¿verdad? Se determinan por PI, y los precios a nivel internacional, pues sí, como ya saben, es P asterisco, por ende es PI asterisco también, ¿verdad? Y estas las notaciones básicamente. Y luego nos pedían, ¿verdad?, que se determinara la tasa de variación del tipo de cambio real. Y para esto, pues teníamos que derivar qué es lo que se tiene en este ejercicio. Y pues ahí se les va explicando, ¿verdad? El paso a paso de cómo llegar a los resultados. Acá pues nos pedían que se determinara la tasa de variación del tipo de cambio real. Entonces, para llegar a determinar la tasa, de primero tenemos que obtener, ¿verdad?, cuáles son los valores de P.
determinar los valores en T y T más 1, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Y luego ya teniendo estos valores determinados, pues obtenemos cuál es la tasa de variación. En este caso, como nos dio negativo, aquí ojo porque algunos sí les dio el resultado, pero no sé si por correr, ¿verdad? Se obviaron poner negativo y se acuerdan que ahí hay una fórmula de cuando es menor a 0 y mayor a 0, ¿verdad? Entonces hay que considerar bien los signos. Y bueno, el resultado es que la tasa de variación del tipo de cambio es negativa, lo que significa que el tipo de cambio real se ha depreciado en los dos periodos, lo que implica que la paridad del poder de compra o el poder adquisitivo local ha disminuido frente a la moneda extranjera o que los bienes locales se han encarecido en términos de bienes extranjeros. Esta es la respuesta del inciso B, ¿verdad? Que era interpretar ya con el análisis económico lo que nos dio como resultado la ecuación, ¿verdad? Ahora en el inciso 4, que hablamos sobre el mecanismo teórico mediante el cual se verifica a largo plazo la paridad del poder de compra, también se tiene la ecuación, ¿verdad? Que donde se parte a hacer este análisis, donde se tiene que utilizar el tema de la paridad absoluta, ¿verdad? Porque nos pedían que se describiera el mecanismo teórico en el cual se verificaba esta condición de la paridad del poder de compra o adquisitivo. Entonces utilizamos la fórmula, ¿verdad? Dado que en la paridad de compra la paridad del poder de compra absoluta indica que el tipo de cambio real siempre es igual a 1. O sea, ese es el mecanismo de verificación. Entonces, acá está descrita la derivación también de esa función. Y paso por paso hasta llegar a determinar, ¿verdad? Que efectivamente la tasa de variación del tipo de cambio real es igual a 1 como mecanismo de verificación en el largo plazo. Y luego, a partir de la ecuación, ¿verdad? Del resultado, tenemos que considerar lo que nos dice que cuando lo vamos a determinar como una apreciación real y cuando vamos a definirlo como una depreciación real, ¿verdad? Y eso en función de los signos mayor o igual que. Y aquí se los coloqué para que ustedes también lo tengan ahí presente, ¿verdad? Y a la mano. Luego se tiene que se debía de señalar y explicar los casos en los cuales una economía puede presentar un tipo de cambio real depreciado a pesar de registrar una apreciación nominal de su tipo de cambio, ¿verdad? Esto pues era a criterio, ¿verdad? De tener los ejemplos que ustedes hubieran considerado, pero tomando en consideración esto, ¿verdad? Que cuando el tipo de cambio real depreciado no necesariamente tiene que estar la tasa de cambio nominal depreciada también, ¿verdad? Ustedes ya conocen eso. Y pues acá les coloqué que ante una economía puede presentar un tipo de cambio real depreciado a pesar de registrar la apreciación nominal de su tipo de cambio. Si la inflación en el país, o sea, la inflación es una de las determinantes, ¿verdad?, que se puede considerar dentro de esta relación. La inflación en el país es mayor que la inflación en el país extranjero, lo que significa que los precios en el país nacional aumentan más rápido que los precios en el país extranjero, lo que reduce el poder adquisitivo de la moneda nacional. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Disculpe, a mí me surgió una duda con respecto a esto.
cuando hablamos de tipo de cambio real, automáticamente elimina el valor de la inflación como lo estamos viendo acá, o pueden haber casos de que nosotros tenemos que deflactar ese valor para decir que sí está en términos reales. Fíjese que ahí sí le voy a quedar, no sé si alguien puede apoyarme con esa pregunta. ¿Qué creen ustedes? Licenciada, como aquí ya se está hablando en términos reales, no es necesario. Deflactar. Sí, porque ya ahí ya estamos diciendo que es una variable real, no nominal. Que ya se le quitó la inflación. Gracias, María Isabel. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿verdad? Esto tiene que ver, si se da cuenta, con la fórmula que estábamos viendo. Solo una consulta. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Que si había que deflactar cuando hablamos en términos de tipo de cambio real, si teníamos que deflactar. Esa es buena pregunta, fíjense, yo lo voy a verificar y se los voy a mandar. Pero licenciada, pero por eso es la ecuación del tipo de cambio real. Ajá, eso estaba mostrándoles acá, que digamos, acá, ¿verdad? Cuando tenemos la variación de tipo de cambio, estamos tomando los precios, ¿verdad? Licenciada, solo si se va a la ecuación la ecuación del tipo de cambio real, que dice que el tipo de cambio real es igual a la variación del tipo de cambio nominal menos el diferencial de inflación. Pues ahí ya está diciendo que el tipo de cambio real es igual a eso. Ahí está. ¿Esta es? Esa es. Muchas gracias, María Isabel. Entonces, básicamente para determinar, dice que la tasa de cambio real debemos de considerar esto, ¿verdad? Luego, estábamos en qué parte. Ya. Y bueno, lo que significaba, ¿verdad? Que si la inflación en el país nacional es mayor que la inflación en el país extranjero, significa que los precios en el país nacional aumentan más rápido que en el país extranjero, lo que reduce el poder adquisitivo de la moneda nacional, ¿verdad? Porque se recuerdan que con este tipo de cambio real lo que estamos comparando ya es en términos de bienes, ¿verdad? Luego hay otro ejemplo, suponiendo que el tipo de cambio nominal entre el quetzal y el dólar estadounidense es de 7.5 quetzales por dólar, la inflación en Guatemala, que sería del 8%, versus la inflación de Estados Unidos de un 3%, el tipo de cambio real sería, ahí quizá se va aclarando un poquito lo que consultó Scarlett. Utilizando la fórmula, ¿verdad? El precio dada de la moneda, del tipo de cambio nominal por el porcentaje de la inflación. En este caso, este es P asterisco, partido la inflación interna, ¿verdad? Y esto pues nos da 7.15. Luego se interpreta que el poder adquisitivo del quetzal se ha reducido en términos reales, ya que ahora se necesitan más quetzales para comprar un dólar. Y si el tipo de cambio nominal se aprecia a 7.15 quetzales por dólar, el tipo de real entonces será, utilizando
lo mismo, ¿verdad? Solo que con un diferente valor del tipo de cambio nominal, sustituimos los valores y vemos pues cómo esto, con ese cambio en el tipo de cambio nominal nos da una tasa de cambio real pues más depreciada, ¿verdad? Adelante, María Isabel. Perdón, licenciada, solo porque siento que confundí a la compañera Scarlett o no lo sé, pero solo para decirle a ella que esta es la ecuación del tipo de cambio real, porque ahí está diciendo que el tipo de cambio nominal es igual, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por la división de los precios del extranjero partido de los precios locales. Entonces, ahí ya está como que implícita la inflación, podríamos decir, pero no es la otra ecuación, sino que es esta. Es esta, ¿verdad? Bueno, que al final fíjese que esto es esto. Porque aquí tenemos, por eso les decía en el cuadrito, que los precios son igual que la inflación externa y P es la inflación interna. Entonces ahí estamos hablando básicamente de lo mismo, María Isabel, gracias por la acotación, pero casi es lo mismo, ¿verdad? O sea, esto en esto. Y bueno, y para concluir con esto, dice que como se observa, el poder adquisitivo del quetzal sigue siendo menor que antes, aunque se haya apreciado nominalmente. Por lo tanto, se dice que hay una depreciación real del quetzal. Eso sería para ese inciso. Y otro ejemplo que se considera para esto, ¿verdad? Es que en China en el 2011 y 2011 el yuan chino se apreció en términos reales frente al dólar debido al mayor crecimiento económico y la mayor productividad de este país. Sin embargo, el tipo de cambio nominal lo mantuvieron, ¿verdad? Relativamente estable, ya que China intervino en el mercado cambiario para evitar una apreciación nominal excesiva. Esto redujo el índice de precios internacionales de ese país y disminuyó su superávit comercial. Creo que esto lo comentaba el licenciado, ¿verdad? En su momento, este caso de China, ¿verdad? Que hay ciertas intervenciones que permiten mantener esa tasa de ese movimiento, ¿verdad? En la tasa nominal real para ser más competitivos, ¿verdad? O sea, hay una intervención que se hace por otras variables. Y bueno, el otro inciso tiene que ver con complementar los cuadros contenidos. Solo en digamos, ustedes tenían que haber hecho ese análisis de cualquier ejemplo para determinar, ¿verdad? Que cuando existen economías con un tipo de cambio real depreciado, cómo sería el comportamiento ante una apreciación nominal del tipo de cambio nominal, ¿verdad? Entonces, esos serían como los dos ejemplos para ese caso, que son, digamos, a título de lo que se obtiene para el laboratorio, pero ustedes podrían tomar también otros que se consideraran en ese caso. Luego se habla de complementar los cuadros contenidos en la presentación de la unidad, que eran estos cuadros que hablaba sobre las variables que inciden en el tipo de cambio real. Algunos compañeros no consideraron esto, sino que se fueron directamente a lo que habla sobre la relación de las tasas de interés nacional. Sin embargo, estas tablas también tendrían que considerarlas para el ejercicio. Y básicamente aquí es hacer el análisis, ¿verdad? De cómo implica, cómo afecta, ¿verdad? El tipo de cambio real, dada estas otras variables, cómo se comportan ante la disminución o el aumento del tipo de cambio real. Las maldades, todos los hechos que hacían ahí en Tasco, todos nos lo echaban a nosotros.
Nosotros no hacemos nada de eso, nosotros no tenemos permitido ni matar ni robar. Bueno, entonces estaba en eso, ¿verdad? El tipo de cambio real, cuáles eran esas variables que inciden en la apreciación o depreciación. En este caso, tenemos una apreciación, ¿verdad? Que conlleva una menor competitividad con un tipo de cambio nominal apreciado, con un índice de precios internacionales que disminuye y los índices de precios que aumentan. Eso también, ¿verdad? Es una relación que derivado de de todo el análisis que nos han compartido durante las clases, pues los íbamos obteniendo, ¿verdad? Y pues esto es esto, cuando no hay un tipo de cambio real, sabemos que es porque se cumple la condición de la paridad de compra que es igual a 1, ¿verdad? Cuando se tienen valores iguales en ambas economías, que ustedes saben que no necesariamente esta condición se cumple en la actualidad. Acá también hay una relación de variables que tienen que ver con la tasa de cambio real, aquí es para la tasa de cambio real, y los efectos sobre la demanda agregada. Y pues acá esto también es básico, ¿verdad? Que lo tengan a la mano, cuáles son estas características de la tasa de cambio real cuando se aprecia o se deprecia, ¿verdad? Cuando la tasa de cambio real actual, ¿verdad? Es menor que la tasa de cambio TES -1. Y esto, digamos, son los efectos, ¿verdad? Ante una situación de menor a TES -1, el aumento de la demanda, hay un aumento en la demanda de bienes internacionales, por ende hay una disminución en la demanda de bienes locales. Y para el caso de las importaciones, pues hay un aumento de las importaciones y una disminución también en las exportaciones. O sea, si se dan cuenta, también es de doble vía, ¿verdad? Y luego la depreciación real, pues igual, ¿verdad? Se hace el análisis que cuando es mayor a, disminuye la demanda de bienes internacionales, aumenta la demanda de los bienes locales. Hay una disminución en las importaciones y por ende un aumento en las exportaciones. En el caso igual, ¿verdad? De la tasa de interés nacional e internacional sobre el tipo de cambio nominal, tomando las características de la tasa de interés, en qué momento, ¿verdad? Habiendo un movimiento en el tipo de cambio, se va a apreciar y en qué momento se deprecia, ¿verdad? Y ahí están los coeficientes para que ustedes también lo tengan y lo consideren por cualquier ejercicio que se venga en ese marco. Y bien, el inciso 8, que tenía que ver con la búsqueda de información del tipo de cambio nominal sobre economías en Estados Unidos, en Centroamérica, Brasil y Perú. Igual ustedes tenían que hacer un ejercicio, o sea, y ahí ya era de buscar, ¿verdad? Y graficar para determinar las tasas de tipo de cambio, tanto reales como nominales, y hacer el análisis en cada una de ellas. Esto, digamos, esto es en términos de laboratorio 1, el otro también era más de resumen del índice de Big Mac, que ustedes lo tenían que hacer también, eso es a criterio de cada uno, y el resumen de igual manera del análisis del documento de determinantes de Guatemala de la tasa de variación nominal, que tenían que hacer un resumen y un breve análisis crítico, también eso no lo coloqué porque es parte de lo que ustedes tenían que hacer de manera personal, igual que el análisis del artículo que iba acompañado en el laboratorio. No sé si hay algún comentario hasta este momento, por el tiempo que tenemos. Esto sería, como les digo. Ay, perdón, yo sí tengo una pequeña duda. No sé si me puede explicar el cuadro.
de variables que inciden en la TCR. Ese, sí. Y ya, Sí. solamente eso. Gracias, Lick. Sí, cuando hablamos del tipo de cambio real, ¿verdad? Porque aquí lo que hay que considerar es esto que nos da, cuando se aprecia o cuando se disminuye. ¿Qué es lo que pasa ante un tipo de cambio nominal apreciado, ¿verdad? Tenemos una relación de índice de precios internacionales que se disminuyen, que este es P asterisco, digamos en este caso, y un índice de precios nacionales en aumento. Por tanto, el tema de la competitividad de los países ante un tipo de cambio real es menor, somos menos competitivos, ¿verdad? Y en contrario, cuando se tiene un tipo de cambio real, que es la parte de la depreciación, tenemos una competitividad mayor, con un tipo de cambio nominal también depreciado, los índices en aumento y el índice de precios nacionales en aumento también. Adelante. Licenciada, digamos que, sí, mucho gusto. Digamos que China podríamos tomarlo como ejemplo del tipo de cambio depreciado, ¿verdad? Porque ellos son más competitivos por ser así. Exacto. Y esto, digamos, tiene que ver con el ejercicio del análisis que veníamos realizando, ¿verdad? Que no necesariamente cuando tenemos un tipo de cambio, tipo de cambio real, apreciado o depreciado, cómo incide en el tema de cambio, de tipo de cambio nominal, ¿verdad? Y lo que usted decía en el caso de China, que es uno de los ejemplos que se tiene acá, que para el año 2000, para estos años, ¿verdad? El yuan chino se apreció frente al dólar, con un crecimiento económico, teniendo un crecimiento de la economía china, ¿verdad? Pero que acá pues intervinieron con alguna política, me imagino, cambiaria para mantener el tipo de cambio y mantener ese tipo de cambio real de alguna manera apreciada, ¿verdad? Para reducir los precios internacionales. Eso básicamente, yo les voy a pasar otro documento que tengo donde está explicado de mejor manera esta relación, casi como lo que hicimos en la tasa en el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Porque aquí sí fuimos más detallistas en describir por qué, ¿verdad? En cada circunstancia se daba la apreciación del quetzal y el aumento o la reducción en la oferta y demanda de la parte nominal, ¿verdad? Adelante, María Paula. Sí, entonces se podría decir que cuando el tipo de cambio real se aprecia también el nominal, porque como ahí está escrito apreciación y apreciación. No necesariamente, por eso les digo que sí hay que profundizar más en este tema. No necesariamente se da en esas circunstancias, por eso les decía. En este caso, sí, porque estamos tomando en consideración esta otra variable, la competitividad. Ok. Fíjese que acá, digamos, hay que verlas en el ejercicio, tal como nos lo dieron en las diapositivas, que de ahí fue donde extrajimos este cuadro, solo nos dieron el dato de la tasa de cambio real, ¿verdad? Entonces ahí nosotros teníamos que ir como jugando con esa información de qué sucede en cada situación bajo una depreciación o una apreciación del tipo de cambio real. O sea, esto es la base para que usted busque, ¿verdad?, cómo es que se comporta
las variables en función de cómo se tiene este efecto, ¿verdad? Al final, el tipo de cambio real va a estar dado tomando estas otras variables Ok. que inciden en esto, a que se aprecie o que se deprecie, pero no necesariamente solo el tipo de cambio nominal determina que se aprecie o se deprecie la tasa de cambio real, concretamente, ¿verdad? Tiene que ver con estas otras variables. Ok, y por último, ¿por qué hay aumento y aumento en el índice de precios nacional e internacional cuando hay una mayor competitividad? En el precio nacional. E internacional, ajá, es aumento y aumento. Sí, permítame un segundito que como le digo, esto... ahorita le respondo concretamente. Sí, digamos, ante una depreciación de la tasa de cambio real, ¿verdad? Implica que el país se vuelve más competitivo frente al exterior, ¿verdad? Lo que puede estimular las exportaciones y reducir las importaciones, porque, digamos, el tipo de cambio real lo que nos indica, ¿verdad? Volviendo a la parte teórica, es que estamos comparando el precio de los bienes, ¿verdad? Donde es más competitivo. Entonces, a raíz de esto, la relación, ¿verdad? Que se hace es que si está depreciado, es que tiene, digamos, los bienes son más caros y por lo tanto, en el exterior, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos ventaja viéndolo desde el punto de vista de la economía nacional para poder exportar más y reducir las importaciones por ende, ¿verdad? Eso genera un aumento en la demanda agregada, por lo tanto, en el nivel de precios internos. Digamos, eso básicamente es la explicación de esa relación, ¿verdad? Que se hace de tipo de cambio real. Ok, gracias, muy amable. Licenciada, entonces también tendría que ser aumento el índice de precios internacionales en la primera casilla. Porque debido a que bajan los precios, hay mayores presiones en la demanda y consumimos más. Eso es en la primera, Sí. donde disminuye el tipo de cambio real. Ajá. Sí, ahí le voy a responder por qué. Fíjese que en este caso, el tipo de cambio puede aumentar o disminuir, ¿verdad? Dependiendo de la causa de la apreciación real. O sea, ahí tendríamos que ver la causa. Si la apreciación real se debe a un aumento en el nivel de precios domésticos, que es menor que en el extranjero, el tipo de cambio nominal se apreciaría. También, si la apreciación real se debe a un aumento en la productividad o la competitividad, el tipo de cambio nominal puede depreciarse. En este caso, como les digo, fue porque nos dieron digamos, en los cuadros
ya estaba dado, ¿verdad? Cómo se comportaba el índice de precios nacionales y el índice de precios internacionales. Dado, digamos, en el primero nos dieron el índice de precios nacionales que ya estaba dado, que era en aumento, y el tipo de cambio real que se disminuía, ¿verdad? Y la competitividad menor, o sea que para efectos de ese ejercicio, tanto este aumento ya fue dado y esto, o sea, las condiciones que nos dieron para el análisis de qué pasaba con el índice de precios internacionales y el tipo de cambio, lo teníamos que determinar en función de la relación del tipo de cambio real y la competitividad. Entonces, el índice de precios internacionales tiende a disminuir, ¿verdad? Dado que los bienes importados se vuelven más baratos en términos domésticos. Esto reduce la inflación y mejora el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, ¿verdad? También puede afectar negativamente a los productores nacionales que compiten con las importaciones, reduciendo sus ingresos y el empleo. Pero esa es la explicación del por qué los índices de precios internacionales disminuyen, ¿verdad? Ya que tienen bienes importados que se vuelven más baratos. No sé si queda claro o ustedes tienen una respuesta diferente. De mi parte sí está claro, licenciada. Bueno. Y bueno, estamos con esto. Voy a buscar los ejercicios del modelo de Balassa, que sería... Bueno, y digamos, es la parte del ejercicio del modelo. Acá no me voy a adentrar tanto en la parte del desarrollo matemático, ¿verdad? Del cálculo, sino básicamente en qué es el resultado que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Esto igual, ¿verdad? Para efectos que ustedes lo tengan y comparen los ejercicios que hicieron. Muchos de ustedes lo hicieron bien, algunos pues se saltan ciertos pasos, ¿verdad? Del desarrollo de las derivadas, pero llegan al resultado. Lo único es que sí ustedes tengan el cuidado, ¿verdad? De ir como analizando todo el ejercicio. Lleva un orden secuencial, ¿verdad? Entre los resultados que nos van dando o se van desarrollando en cada una de los incisos. Y digamos, acá en la primera nos pedían que se mostrara la función de precios agregados, que es creciente en ambos argumentos. Aquí era de desarrollar, derivar, ¿verdad? La condición dada de PT
elevado a la media y los precios de bienes no transables igual, ¿verdad? Entonces se hace toda la derivación y lo que se tenía que determinar es que en ambos resultados de los precios de los bienes transables y no transables son mayor que cero, por lo tanto son crecientes en el argumento de las funciones, ¿verdad? Ese sería para el inciso 1. El inciso 2, obviamente ustedes pueden mejorar, seguramente ustedes tienen más fresco, digamos, toda esta parte de los ejercicios y pues la idea es que ustedes con este dato que digamos es el resultado que se debía de haber obtenido en cada uno de los ejercicios, pues lo comparen y lo tengan pues ahí a la mano también, ¿verdad? Para el desarrollo si es que se viene algún inciso de estos o algún dentro del examen. En la 2 era mostrar la función de precios agregados que es homogénea en grado 1. De igual manera se hace todo el desarrollo matemático y que ahí seguramente, como les vuelvo a repetir, si alguien quiere voluntariamente explicarle a los compañeros cómo es que se hace toda esta derivación, pues sería bueno, ¿verdad? Sería importante porque muchos de ustedes tampoco entregaron el laboratorio. Y luego en el 3, adelante Alejandro. Sí, licenciada, solo en la primera parte, solo me gustaría mencionarle a los compañeros que hay que sacarle la primera derivada a la función Cobb-Douglas para que, digamos, al momento de sustituir o ponerle algún valor, ¿verdad? Podamos comprobar de que sean que sean positivos en ambos argumentos. Eso nos va a determinar que es una función creciente. Entonces hay que sacarle la primera derivada a la función Cobb-Douglas. Entonces, eso es lo que va a indicar. Nada más. Gracias, Alejandro. Es importante que consideren eso, entonces, compañeros y compañeras. Licenciada, disculpe, ¿usted le sacó raíz cuadrada para eliminar la potenciación? Fíjese que, para serle honesta, esta parte de matemática pura no la trabajé yo. Esto lo trabajó el licenciado, ¿verdad? Porque mi fuerte no es tanto la parte matemática. Digamos que si lo hubiéramos dejado como el resultado anterior al resultado que puso el licenciado, ¿nos lo pondría bien o saber? Es que yo no le saqué, Sí, yo me di cuenta que usted no le no, eliminé ajá, la potenciación. sí. Pero no sé si hay algún compañero, el Yo supongo ingeniero. que es lo mismo. El ingeniero, no sé si se conectó. Juan nos puede apoyar en esa parte. No se conectó el ingeniero. Que esa parte matemática sí. A estas alturas ya se me olvidó. Pero si ustedes pueden... Pero yo creo que sí lo quitó él en un ejercicio que resolvió un día después de clase. Creo que sí le quitó. Sí le quitó la raíz, ¿verdad? Yo recuerdo que sí. Pero para efectos de pues se la dejó, ¿verdad? Igual, si digamos el resultado es que da menor a 0, pues, ¿verdad? Y luego igual, ¿verdad? De igual manera está resuelto el inciso 2, el inciso 3. Suponga que en la economía doméstica produce bienes transables y no transables. Y ahí nos daban cuál era el valor de cada una de las variables, ¿verdad? Entonces ahí a partir de esto, como les digo, se va desarrollando los otros incisos. Aquí era donde usted había tenido una duda, ¿verdad, Alejandro? En una de estas. Había sido la 4, pero ya la estoy analizando. La 4, sí.
que sería esta, pero sí se determina dado los resultados que se van dando en cada uno de los anteriores incisos, ¿verdad? Y aquí están los ocho incisos del ejercicio. Y pues para efectos de lo que hemos avanzado, digamos, la última parte del modelo que se está viendo, que es lo que se abordó hasta el día jueves, de eso sí, no tengo avanzado nada, ¿verdad?, al respecto, pero espero yo que con esta información de los laboratorios ustedes ya lo tengan, puedan reforzar, ¿verdad? Dice que algunas cosas que les haya quedado más duda el día de hoy, todavía tengan tiempo en la tarde y el día de mañana para ir como reforzando, pero digamos el desarrollo del laboratorio es ese. Creo que hay una buena parte de información importante que ustedes pueden considerar y que les va a ser útil el martes, ¿verdad? En la parte, digamos, como les digo, les quedo debiendo lo último del modelo que se está viendo en el mercado de dinero y lo que se lleva del modelo, es que no me recuerdo cuál es, pero para efectos del 1 y el modelo Balazs Samuels, pues esto es lo que se les puede compartir. Bueno, adelante, Alejandro. Licenciada, solo una consulta. Digamos que para, pues, digamos, aspectos teóricos, es de leer los libros, digamos, los que el licenciado nos adjuntó, bueno, fue usted, ¿verdad? Pero, digamos, capítulos en específico o libros en específico no hay, ¿verdad? Solo es leer los temas. Sí, fíjese que para serle honesta, creo que sí hay, o sea, es tanta la literatura que hay, ¿verdad? Que uno se va perdiendo en todo, ¿cómo se llama? Para ser prácticos, ¿verdad, jóvenes? Creo que sí vale la pena que podamos ir teniendo, ser más puntuales en lo que queremos encontrar. Esto es lo básico. Entiendo que los laboratorios es para puntualizar esos temas que son lo más básico del curso, ¿verdad? Y sobre esto es donde debemos de ir profundizando, porque si no, no nos daría tiempo, ¿verdad? Este curso es bastante amplio, muy enriquecedor, pero sí conlleva llevarse, o sea, meterse así de lleno, sí se absorbe demasiado tiempo. Adelante, Abel. Solo para comentarle a Alejandro de que los capítulos que Lick dijo que se podían leer es del 18 al 21, y ahí está toda la información, inclusive él comentó que de ahí saca la info, y el otro es de el capítulo 6 de macroeconomía avanzada de Romer, y ahí está toda la información porque él comentó que solo saca los extractos de todo eso, y yo me he puesto a leer los capítulos y sí, ahí está todo. Ay, muchas gracias, Abel. Gracias, Abel, buena onda. Igual encontré un resumen del Banco de Guatemala sobre donde se aborda así bien puntual para el caso de Guatemala el tipo de cambio nominal. Entonces también se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí, que les pueda servir y reforzar esto del laboratorio. En el caso del tipo de cambio nominal, ¿verdad? El licenciado dijo que hasta el inciso 6 del ejercicio del laboratorio 2, que fue, digamos, hasta el tema que se quedó desarrollando, ¿verdad? El día jueves. Hasta ahí va a entrar. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Si ustedes tienen grupos de estudio que pudieran pasarse, pues algunos compañeros, pues
pues se percibe, ¿verdad? Que sí lo hacen, que seguramente mientras unos avanzan un ejercicio, los otros avanzan otro, porque desarrollar de veras los laboratorios sí conlleva bastante tiempo, ¿verdad? Y prueba de eso es que la mayoría pues no terminó todos los incisos de laboratorio. Entonces es comprensible también la carga de ustedes con los otros cursos que llevan, ¿verdad? Pero los insto, ¿verdad? Que puedan hacer esos grupos de trabajo y que se vayan apoyando, ¿verdad? Y sí que con las dudas de los compañeros se percibe quiénes son los que tienen, pues ahí sí que un poquito más de oportunidad del alcance del tema, y con ellos se podrían ir como abocando para ir solucionando dudas puntuales, ¿verdad? Porque al final, como les digo, el tiempo lo absorbe a uno con tanta información que hay sobre cada uno de los temas. Y bueno, jóvenes, eso sería. Yo les comparto en este momento, se los voy a poner en Classroom, los resultados de este ejercicio y el de laboratorio 1, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí a la mano, y pues eso es, digamos, la parte que ustedes tenían que considerar para su examen. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Muchas gracias, licenciada, por el tiempo. Sí, gracias. Y cualquier cosa, pues ahí los insto también, ¿verdad? Que ya que el licenciado pues da también oportunidad después de las 8 de la noche, casi todos los días que nos toca clase, aprovechen ahí de que hacer las consultas que sean necesarias, ¿verdad? Para que él pues las vaya resolviendo desde el expertise que él tiene, ¿verdad? Entonces es bueno poder nutrirse del conocimiento que él tiene en la materia, porque la verdad que es especialista en este tema macro. Entonces, bueno, compañeros, yo los dejo y les estoy poniendo el material en Classroom, y les deseo de verdad que tengan un excelente examen. Gracias, Linda. Gracias, licenciada, que pasen buena tarde. Gracias, licenciada. Tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, gracias. Feliz tarde, compañeros. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde.